decir aquí que es muy difícil en los tiempos actuales hablar de la historia de San Cristóbal sin tener que mencionar en algún momento al tirano Leonidas Trujillo, por la incidencia, por el amor que tuvo por San Cristóbal, independientemente de la pasión política o de el pensamiento político que tenga cualquier ciudadano. Siempre el san cristobalense, en cualquier mención de San Cristóbal, tendrá que tener siempre en un pequeño espacio lo que era Trujillo para San Cristóbal. Yo voy a comenzar diciendo una anécdota de Trujillo y de la familia Lluveres, porque él era compadre de Demetrio Lluveres, que me legó el apellido y su nombre. Que llegaron, no sé si Trujillo era de los Coluces o de los Bolos, de los Coluces. Le dice, y sale que llegaron los Bolos. Y mi abuelo Demetrio Lluveres le dice, pues saque su machete para que nos matemos porque yo soy de los Coluces. Y esa anécdota siempre yo la oí desde que era un niño en mi casa, en la casa de Demetrio Lluveres, que se hacía allá, porque Trujillo visitaba a Demetrio Lluveres a caballo y salían por la zona de lo que le dicen la cueva, Arroyo Mamey, salía a Doñana y luego entraba por el cruce de Ingenio Nuevo y entraba por Niza y por ahí entraba a lo que es San Cristóbal. Esa era una ruta que estaba asfaltada en esa época y que usted puede ver porque las carreteras que se construían en esa época tenían un sello, y el sello era que le metían piedra a cada carretera, piedra que se sembraban, y luego venía el asfalto. Entonces tú sabes que se construía en esa época por ese sello de que la piedra, eran muchas piedras que los hombres ponían a mano, era muy artesanal esa época, entonces por ahí tú sabías. Entonces, en estos días estuve cerca de lo que es Ingenio Nuevo, donde se une con los Leones, los Hierbarros. Aquí todo el mundo que es de San Cristóbal sabe lo que le estoy hablando. Esa zona que nunca se ha tocado después que estaba esa carretera ahí. Entonces nosotros fuimos allá porque pensamos unir a Yaguate, los Leones, con los Hierbarros hasta el cruce de Niza. Los que están aquí también me corrigen. Por ahí se va a unir. Y conversando con el administrador de EDESUR, yo le decía, bueno, entonces, como nosotros tenemos una subestación 24 horas en Yaguate, y eso es la frontera de Yaguate con San Cristóbal, entonces tendremos esa parte de allá que sesionarla y meterla en ese mismo circuito, porque ya cuando ellos comiencen a transitar por ahí y vean que los Leones y ahí en Najayo haya 24 horas y ellos no tengan, entonces lo van a reclamar. Entonces, San Cristóbal ha cambiado mucho, necesita seguir cambiando, necesita, a mi entender, relanzarla en la parte turística, porque es una ciudad muy turística. Yo tuve el placer de visitar Santa María, me dieron un reconocimiento y fui y quedé impresionado con la iglesia de Santa María, y yo sé que esa iglesia no se hizo en un gobierno antes del 60, digo antes del 70, seguro que se hizo en los gobiernos del tirano, una iglesia preciosa que yo creo que hay que resaltarla y ponerla como un valor histórico y que hay que resaltar ahí en San Cristóbal. Entonces, también yo me acuerdo que cuando yo era un estudiante me senté en una silla que hay en Piedras Vivas, en el parque. Hay una silla que era la que se utilizaba que era la silla del palacio. Esa silla está allá, no sé si se la llevaron, la que usaba Trujillo, en la que él se sentaba. Y yo fui a hacer un trabajo que me enviaron de la escuela, del liceo, y yo me senté y me tiré una foto.
Y se la llevé a mi mamá. Le dije, mire mamá, yo me voy a sentar en esa foto ahí, que ahí era que se sentaba Trujillo, téngala. Se la regalé a mi mamá, todavía la tiene y me la enseñó hace par de días. Allá hay otra anécdota de un señor que le decían Vivín. Incluso hay un puente que se llama el Puente de Vivín. Los que somos de Yaguate, San Cristóbal, saben que después de los lluveres, antes de llegar a Semana Santa, hay un puente que se llama Vivín. Ahí vivía un señor que cuando Trujillo caminaba por Yaguate, por ahí, él caminaba por ahí. Él le cogió un dinero prestado a Vivín. Y después que llega a la presidencia, manda a buscar a Vivín varias veces y Vivín no va. Entonces un día le dicen a Vivín que por qué que él no va, que Trujillo lo está mandando a buscar. Y le dice, bueno, yo lo que creo que él me va a matar, porque él no me pagó su dinero y yo creo que para matarme, que él me está mandando a buscar. Y Trujillo y Vivín nunca fue. Entonces el viejito Vivín, ahí está el puente, se llama el Puente de Vivín. Yaguate también tiene historia con él, y es que él antes trabajaba en lo que le decían el telégrafo en Yaguate. Y hay otra anécdota de Yaguate, que cuando Trujillo llega a la presidencia, lo invitan. Los amigos de él le preparan una fiesta, y entonces hay uno que se sube en una mesa a celebrar que él es presidente de la República. Cuando Trujillo vio que se subió arriba de la mesa, se fue de la fiesta y dejó a todo en Yaguate plantado. Yaguate tiene su historia, y aquí hay una persona que escribió un libro que yo estoy leyendo, un libro muy importante, que yo quiero aprovechar este escenario para decir que hay que seguir la segunda edición, que hay que apoyarlo, y es la crónica de lo que es San Cristóbal y la historia de cómo llega San Cristóbal y lo que ha venido evolucionando. Entonces esa historia está que Yaguate, en la época de 1900, Yaguate quería ser lo que es San Cristóbal hoy, quería ser la cabecera, la común cabecera. Y habían luchas entre los yaguatenses, los yaguateros y los de San Cristóbal. Y pasaron los años y bueno, Yaguate no tenía la estructura en ese momento, y el tiempo le dio la razón a lo que entendían que era San Cristóbal la común que debía ser, y entonces no pudo ser, y después fue que la hacen distrito. Pero Yaguate siempre quiso ser la principal de San Cristóbal. Tiene su historia de la anexión a España, donde quiso ser anexionista y la tuvieron, y entonces la quemaron porque quería ser anexionista. Y también su historia de gente valerosa que participaron en la independencia y en la restauración, los Modestos Díaz, y gente que tienen vínculos con la historia de la independencia, que son de Yaguate, como lo tiene San Cristóbal, con muchas escenas que muy bien recoge el doctor Puello Báez en su libro, que déjeme decirle públicamente que desde que llego a la casa tengo que agarrar el libro porque quiero seguir leyendo. Una narración muy que es muy buena, una narración que tú la puedes entender fácil. Quiero informar aquí que antes no se podía llegar a las Cuevas de la Mancha, y ya hoy usted puede llegar montado hasta 100 metros antes de la Cueva de la Mancha, los que han ido a la Cueva de la Mancha. Usted va en un vehículo 4x4 y puede subir y ya puede entrar a las cuevas, que antes no se podía porque era demasiado difícil el acceso. Solamente decirle que el nivel abajo está en las 150, 155, y arriba donde está la cueva está en las 350. O sea que era muy difícil llegar ahí. Ya es una realidad. La calle de Mana también, nosotros estamos en que esa parte se pueda accesar a la Cueva del Conde, que es una cueva que se le han hecho muchos reportajes, un centro turístico que tiene su historia, la historia de Viviana. Los que somos de Yaguate, aquí está el periodista Tomás Isabel, sabe que había una historia de Viviana, donde Viviana en esa Cueva de la Mancha, ella curaba gente, tenía el poder de curar gente, y eso es una tradición
que lo utilizan los vanilejos y que van todos los años para la época de enero, y ahí hacen fiesta y duran días ahí arriba. Ahora para ellos ya es fácil porque ya suben sin ningún problema. Yo creo que nosotros debemos, como san cristobalense, tratar de buscar la manera de recoger toda esa historia buena que tiene San Cristóbal, apoyando desde nuestras posiciones, a la que yo me brindo, para que se pueda recoger y se pueda tener, porque tiene muchas historias, y que yo entiendo que debe llevarse a las escuelas como una exigencia a la parte local, de que aparte de esas materias que educación pone en el programa, sino que ponga la historia de su pueblo. Y yo creo que así podemos conocernos mejor y darle más valor a lo nuestro. Hay gente que no saben que esas 3 cuevas que yo mencioné están en Yaguate, señores, y son de Yaguate. Increíble, y se han ido de Yaguate y no lo saben. Y que son de San Cristóbal también y no lo saben. Conocen la del Pomiel, conocen los centros históricos que dejó Trujillo, la casa de Caoba, la casa de Najayo, el Cedro, pero también San Cristóbal tiene en otra parte, pero nosotros tenemos que incentivarlo eso, porque creo que una ciudad que por su posición geográfica se le puede sacar mucho provecho, porque es muy cerca. Simplemente haciendo acuerdos con turismo y llevando a los turistas a esos puntos, nosotros podemos tener riqueza para la gente de esa zona. Hacer un tour que pase por la parte de Santa María, que después llegue al Pomiel, que después llegue a Mana, que llegue a la Garita, que llegue a La Mancha. Ahora nosotros estamos conectando el Cacao, que es parte de San Cristóbal, con Ocoa. Usted podrá entrar por San Cristóbal, Cambita, y va a salir por Ocoa. ¿Se va para el norte o se va para el sur? Eso va a quedar completamente en este año unido. Nosotros comenzamos la primera etapa y la segunda y la tercera ya se inició en este año. Y eso va a ser parte también de que San Cristóbal tendrá más comunicaciones. Si usted va ahora a Higüey y a Aguacate y al mismo Cacao, usted dice cruce los mineros a la presa de Higüey, usted no tiene problema. Tiene una calle hecha en cemento con varilla que dure más de 30 años. Y por ahí usted se va a conectar con el sur y con el norte también. O sea que nosotros tenemos ese privilegio. No es solamente entrar por acá, por los Molinas y salir al 40 de Villa Altagracia, sino que usted se va al norte por Cambita y sale ahora a lo que se llama Juan Adrián, que eso es Ocoa, baja a Piedra Blanca. Pero también si decide que va para el sur, pues se va para San Juan, para Azua, para Baní, para donde usted quiera. Porque ya San Cristóbal tiene esas vías. No sé si lo sabían acá, los que están aquí, pero lo estoy dando de información. Ahora, usted coge para mucha agua. Eso era, aquí hay gente que lo pueden confirmar, eso era una odisea de mucha agua a esas tierras que están sembradas de aguacate. Usted llega fácil ahora por ahí, a esas tierras. Eso es San Cristóbal. San Cristóbal está cambiando. En la zona de Cambita y el Cacao, y Yaguate y Palenque, en la circunscripción 2, la transformación es evidente. Hay que irla a ver. Ahora, yo sé que hay una parte que es la zona de lo que sería Niza, el cruce de Ingenio Nuevo y toda esa parte, que yo creo que hay que ir en rescate de esa zona, porque también tiene su historia. Tiene su historia. Yo sé que hay muchas cosas que otros exponentes, otros que me han antecedido, que tienen quizá más informaciones que la que yo he podido dejar esta tarde aquí,
lo han hecho magistralmente. He querido aportar parte de la que tengo y que son muchas que tiene San Cristóbal, porque San Cristóbal, por ejemplo, podríamos decir que en el cacao se está restableciendo la parte cafetalera que se ha perdido por el problema de la roya completa, con un apoyo que se está dando desde la empresa que estamos dirigiendo, y que el señor Puello Báez honra el consejo con ser miembro. Ahí se está trabajando con la gente que están en la zona, restableciéndole, ayudándolo con que vuelvan otra vez a la producción, que era de lo que vivían antes en su época, y ahora van a tener vía de acceso. También tendrán la parte que le falta a la gente del cacao, por si hay del cacao aquí, a alguien que tenga por ahí, en este año se le van a recapear, como dicen los ingenieros civiles, la calle desde Cambita hasta la colonia, hasta el cacao. Es un acuerdo que tenemos con Obra Pública y que nos pusimos de acuerdo la semana pasada el ministro de Obra Pública y quien les habla. O sea que esa parte, a los que viven por la colonia, el cacao, le estoy dando la información de que ya con eso, entonces nosotros ahí terminaríamos ya lo que es la vía de acceso. Que ningún pueblo se puede desarrollar y lo pueden conocer si no tienen la vía de acceso factible. Si usted va a estadística y ve y busca a San Cristóbal, dice que es un pueblo que está compuesto de calles y callejones, como dice la oficina de estadística, bien en mal estado, dentro del mapa de pobreza, donde tenemos a Palenque y al Cacao y a Cambita dentro de los que son más pobres dentro de nuestra provincia. Entonces eso le está cambiando en esa parte. Las lluvias del año que acaba de pasar nos han ayudado con la vegetación, porque ha llovido mucho y está muy bonito. Todos los árboles que se han sembrado en la montaña, yo creo que con esa lluvia ahora van a resplandecer, y ahora este año ha comenzado muy bueno. Yo espero que el verdor de San Cristóbal siga y que yo, Demetrio Lluveres, desde la posición que pueda tener hoy o mañana, pueda servirle a que San Cristóbal sea mejor cada día. Muchísimas gracias por el honor de invitarme aquí. Muchas gracias. Cada vez que San Cristóbal le ha pedido apoyo, ayuda, colaboración, orientación, ahí está. Yo me refiero al ícono de la sociología en la República Dominicana, el maestro Dagoberto Tejeda. Usted habló de Viviana de la Rosa. Mucha gente no conoce ese personaje, no conoce a Viviana de la Rosa. Durante varios años yo estuve yendo año por año en los grupos que íbamos de Baní hacia Mana, la iglesia de Mana. Y yo escribí un libro que se llama Viviana de la Rosa. Una curandera extraordinaria, como digo yo, una virgen bajada del cielo, y que sin duda constituye una de las expresiones más importantes de la espiritualidad de San Cristóbal y del país. Ese libro de Viviana de la Rosa tiene 2 ediciones, y yo pongo la tercera a la disposición, que la institución que quiera reproducirla pueda hacerla. Hay una anécdota con Lluveres y Trujillo, y yo lo pongo en mi libro, ese sobre Mana, de que en una oportunidad Trujillo llegó a Mana. Ella tenía ahí una iglesia con un consultorio donde habían enfermos permanentes, era un hospital, y entonces conversando con él, y yo lo recojo de la historia oral, Viviana se quedó mirando a Trujillo y le dijo: usted va a ser presidente de este país. Y después que Trujillo fue presidente, nunca olvidó a Viviana de la Rosa, un patrimonio de San Cristóbal, de Baní y del país.
Cuando yo vi la primera vez, la primera convocatoria a un encuentro como este, yo sentí una satisfacción tan grande, porque yo soy un amante de las historias locales. Son historias sentimentales, de anécdotas, no son academicistas ni académicas. Y yo recogí durante muchos años más de 200 historias de pueblo y se lo doné al Centro Perelló en Baní. Están todas ahí para los investigadores, todo el que quiera saber sobre cualquier historia de los pueblos que yo recogí, están ahí a la disposición. ¿Y qué pasa? No es posible escribir la historia del pueblo solo a nivel de documentación. La historia del pueblo fundamentalmente tiene una historia oral, y esa historia oral se va perdiendo porque en la medida que los ancianos van desapareciendo, como dicen en África, cuando se muere un anciano, se quemó una biblioteca. Por eso es que yo vi este encuentro como un encuentro no solamente para anécdotas, para recuerdos, sino un encuentro a favor de la memoria, en contra del olvido. Este es un espacio donde se ha ido recogiendo la historia oral, y es una gran pena que no haya varios tomos, libros que recojan esa historia oral. Porque ¿cuál es el problema de la historia, de la educación a nivel nacional? Se habla de Napoleón, se habla de todo lo que significa la prehistoria, la historia de Europa, pero no se habla de las historias locales. No conocemos y por lo tanto no valorizamos las dimensiones de todo lo que nosotros tenemos a nivel de personajes y a nivel de cultura. Por lo tanto, hoy en día, sobre todo los jóvenes, donde hay una mitificación a nivel de la tecnología, que suben a los ascensores sin mirar, sin saludar, y en las casas no hablan ni con papá ni mamá, y entonces hay una incomunicabilidad, pero al mismo tiempo una riqueza tecnológica y un vacío espiritual y un vacío cultural. Por eso, cuando yo hablo de San Cristóbal y yo he ido recogiendo todas esas historias en todos los pueblos, yo he sido y soy un enamorado de San Cristóbal. Porque San Cristóbal, a nivel cultural, yo puedo decir, afirmar, que es uno de los lugares de más riqueza, mayor diversidad y mayor identidad del país. Pero cuando uno coge las historias que se han ido escribiendo de San Cristóbal, recogen las macras acciones de San Cristóbal, pero las particularidades a niveles culturales no las recogen. ¿Okay? Uno de los pueblos, reitero, de mayor riqueza a nivel de la cultura popular, de la espiritualidad y de la identidad. Cuando hablamos siempre del pueblo, nosotros no podemos solo pensar en los que nacieron en el pueblo. Es lo que se identifican con ese pueblo, los que aman ese pueblo. Esos son la gente de San Cristóbal. Yo me siento ser de San Cristóbal por eso. Yo amo San Cristóbal porque conozco su cultura, conozco su folclore. Cuando hablamos, por ejemplo, contra el olvido, ahí, y por eso yo quería que Nelson estuviera aquí, es fundamental lo que significa la alcaldía, el ayuntamiento, en la lucha contra el olvido y el mantenimiento de la tradición y de la identidad. Por ejemplo, poca gente sabe, y Saúl escribió un trabajo que yo quiero que lo amplíe mucho. Toño Abreu, uno de los símbolos más importantes en la historia del merengue del país, vivió en San Cristóbal y murió en San Cristóbal.
Poca gente sabe eso. Pero hay gente, por ejemplo, como Rafael Colón, hay gente como Luis Alberti. ¿Dónde está la calle que se llame Rafael Colón o que se llama Toño Abreu? No la conozco. Y las calles, pero yo no las conozco, pero esos son los símbolos. Eso me da satisfacción, porque esos son los símbolos de la lucha contra el olvido más importante, porque son públicas, todo el mundo la ve y la gente dice, ¿y quién fue ese? Entonces ahí entra lo que es esa... cuando yo comencé a conocer el carnaval de San Cristóbal, tú te acuerdas de la higuera, ¿verdad? San Cristóbal, el carnaval de San Cristóbal, había un personaje que no puede olvidarse, es el símbolo de San Cristóbal, Walter Yen. Yo espero que haya una calle que se llame Walter Yen, porque no es a los personajes académicos y de familia sagrada que hay que ponerle los nombres a las calles. Walter Yen mantuvo durante años el carnaval popular por las calles de San Cristóbal. Y San Cristóbal, el carnaval de San Cristóbal, yo puedo decir, con personajes únicos, los Pepe, unos diablos particulares, los indios. San Cristóbal, un carnaval extraordinariamente creativo, donde estaba Miguel Mañaná haciendo máscaras. Ese era el carnaval más pedagógico y educativo del país. Yo conozco todos los carnavales del país, tengo muchísimos libros sobre carnaval y yo digo que ahí en el monumento a Piedras Vivas, cuando terminaba el desfile, había una significación teatralizada que era una escuela. Eso era una escuela para todos los sectores populares que ni siquiera sabían leer y escribir, que ni siquiera estaban en la escuela. Pero señores, el folclorista más importante y más trascendente de todas estas generaciones se llama Fradique Elizaldo. Entonces Fradique Elizaldo no posee un olvido y no posee un desconocido en las generaciones actuales. Ya se habló de la cueva del Pomier. Y señores, poca gente habla. A veces yo le veo cerrada y me da ganas como de coger un camión y estrellarla contra la pared. Es la iglesia de San Cristóbal con los murales de Bela Zanetti. Eso se ve, está abierto, permanente. Eso es único. Es un tesoro incalculable. No puede estar cerrado. Esa vaina hay que romperla y abrirla. Eso debe ser un museo. Cuando nosotros cogemos, por ejemplo, y comenzamos a ver todo lo que significa eso que él habló, que se llama el Festival de Sainaguá. Ese Festival de Sainaguá es único en el país. Durante 30 años yo no he visto ninguna muestra más rica a nivel del folclore, a nivel de la identidad, que el Festival de Sainaguá. Ese festival hay que apoyarlo, ese festival hay que trascenderlo. Entonces, fue así. Yo fui a dar una charla a Sainaguá y cuando vi la riqueza que había en Sainaguá de los diferentes grupos de palo y de salve, yo dije, no, vamos a hacer un festival. Y el grupo Convite fue que organizó el primer festival de Sainaguá con el Club de Sainaguá. Entonces, nosotros estamos hablando de un patrimonio de la humanidad. Nosotros estamos hablando de un orgullo pedagógico, educativo, donde hay que sentirse orgulloso de la cultura de San Cristóbal. Pero para eso, señores, ese era el pasadizo más importante. ¿Dónde está la industria azucarera? La primera industria azucarera del Nuevo Mundo
nosotros la tenemos allá. Y, óiganme, yo conozco el Caribe casi entero. La ruina más importante de todo el periodo colonial a nivel de la caña es Ingenio Boca de Nigua y Diego Caballero. No es posible que estén abandonadas. Cuando yo fui la última vez al Ingenio Diego Caballero, todo lo que es la parte que no existe en ningún lugar del Caribe donde se molía la caña, donde se hacía todo, estaba lleno de hierba de ese tamaño. Y un tipo viviendo en una de las dependencias de ahí con una mujer. Reitero, cuando un profesor de historia de San Cristóbal y del país va a dar una clase de historia del periodo colonial y lo que significa el ciclo azucarero, que no hable, que no le ponga video, que no lo mande a leer, que coja y los lleve. La primera vez que yo fui al Diego Caballero y a Boca de Nigua, cuando yo fui al Boca de Nigua, yo cerré los ojos y yo veía la carreta, la caña. Nunca en mi vida he sentido una impresión tan grande. Es un patrimonio de ustedes. Ocúpense, cuídenlo, apoyen lo que significa la cultura popular y la identidad de San Cristóbal. Muchas gracias. Llamar ante todos ustedes al maestro Leini Javier Guerrero. Nosotros hemos estado involucrados desde muy niño a este quehacer musical y por suerte hemos caído en diferentes etapas en lugares impensables. Fui pianista de la orquesta Santa Cecilia en el momento de la transición de Goyo Rivas a Jesús Martínez. ¿Qué quiere decir eso? Que pude apreciar todo el legado de Luis Alberti. Como dice Milito, junto con Jochi Hernández, le organicé esa orquesta a la figura Jochi Hernández, el cual tuvo muchos éxitos. Luego me trasladé aquí a la capital y trabajé con los hermanos Rosario, al cual dirigí. Y mi vida terminó como músico profesional ya de escenario con la orquesta de Wilfrido Vargas, con el cual laboré 20 años siendo pianista, director y manager. Hoy nos dedicamos a la actividad plenamente académica y nos sentimos orgullosos de estar dirigiendo la Escuela de Música de la Facultad de Arte de la UAS. Bien, cuando me hablaron de tratar el tema sobre los músicos populares de San Cristóbal y me dijeron que era en un espacio de 10 minutos, yo dije, solo a ellos se le ocurre eso, porque solamente hablar de cualquiera de ellos le llena más de un libro. Sin embargo, vamos a imaginar que estamos construyendo un libro, pero de ese libro solamente vamos a decir el índice. ¿Por qué? Porque tendremos muchos tiempos para poder detallar cada uno de esos. Sé que habrá un espacio para hablar de personajes en específico. Yo he querido dividir este conversatorio en varias etapas. Una etapa que nos sitúa en la era de Trujillo, en la cual podemos citar la Santa Cecilia, Ramón Gallardo, podemos citar también la orquesta de mi papá, la Casino Trujillo, los hermanos Javier, también los hermanos Pérez. Dentro de esas agrupaciones
como decía Dagoberto, habían muchos importantes integrantes que no eran de San Cristóbal, pero que hicieron su vida en San Cristóbal. Y que hoy es un legado que cuando uno menciona cualquiera de esos nombres, no lo asocia con otra ciudad, sino con San Cristóbal. Si yo hablo de Rafael Colón, por más que me digan que es de Santiago, nadie se lo cree. Don Rafael Colón, la espiga de ébano, una voz que todavía yo mismo me pongo a analizar ese rango de la tesitura de él, que podía alcanzar unos graves de un bajo, pero podía alcanzar unos agudos de un tenor, con una voz suave, melodiosa, increíble. Su hermano Tapacán, el cual, tal y como le digo, por haber tenido la vivencia a lo interno de la orquesta, el cantante era precisamente Tapacán. Rafael Colón lo que tocaba era conga, y Tapacán era el cantante y terminó siendo baterista y tamborero, con una voz de tenor muy rica, muy bonita, que de hecho hay algunos discos caseros por ahí que aparece él haciendo de dúo a su hermano Rafael. Miguelito Martínez es una enciclopedia en ese asunto, así que hay que buscarlo. Pero tenemos otro gran núcleo de personajes importantes, los hermanos Vázquez. ¡Wow! Tenemos uno de los mejores saxofonistas, Esteban Vázquez. Chachi Vázquez, creativo. Chachi Vázquez es aquel que compuso el famoso merengue Los Saxofones. Un ejecutor impresionante. Tiene una fantasía para el saxofón soprano impresionante y linda. Y su sobrino, Antonio Vázquez. Pero también teníamos los hermanos Pérez, que trascendieron a nivel nacional con su orquesta. Luis Pérez murió hace poco, incluso lo enterraron allá en San Cristóbal, y creo que hasta lo velaron allá en San Cristóbal. Fue uno de los mejores arreglistas que ha tenido este país. Quizás muchos de los merengues que ustedes escuchan sonar por Wilfrido Vargas fueron arreglados por Luis Pérez. Es impresionante el legado musical de ese señor, de ese maestro. Pero tenemos a Ramón Gallardo, su familia, desde allá. Y se destacó ahí Rafaelito Martínez, con casi todos esos temas que conocemos hoy, como el legado de la música de Trujillo, pero había mucho, la mulatona, 20.000 cosas. Para mí era una de las orquestas más versátiles, con mayor energía, la de Ramón Gallardo. Tenemos familia como la mía, de los hermanos Javier, ahí mi tío Fonso, saxofonista, mi papá, que fue un gran legado para ese pueblo. Y así, en fin, tenemos dentro de ese mismo ámbito a un cantante prodigioso que conocimos como Pipí Franco, Arcadio Franco. Arcadio, según me decía Irving Espinal, un cantante de otra generación, que él cuando entró a la Santa Cecilia, que entramos Milito, Irving y yo, él pensaba que iba a ir de robo con las canciones de Pipí Franco. Y él dice que esa fue una pesadilla. ¿Por qué?
porque él notaba que Pipí cantaba con tanta naturalidad los temas, arroyitos cristalinos que se llama El Mensaje, etcétera, etcétera. Cuando él llega, ve que son temas de una tesitura aguda extremadamente. También teníamos a Marcelino, pero que Marcelino se destacó más como bolerista y trabajó mucho aquí en la capital, y de hecho tiene una producción hecha a dúo con Rafael Colón. Una segunda etapa que podemos citar. No, esperen, todavía me queda. Goyo Rivas. Goyo Rivas es quizás una de las trompetas más exquisitas que ha habido en este país, al punto que Wilfrido Vargas quiso hacerle un homenaje a él en un tema que se llama Las Avispas, en el cual Quilvio Fernández, otro gran talento de la música, le hizo un solo en homenaje a Goyo Rivas. Si quieren, escuchen ese solo de Quilvio Fernández, impresionante. Me piden que hable de Calíope. Calíope, como todos ustedes conocen, es la primera institución de su género en República Dominicana y luego se convierte en la primera institución de ese género en toda América. Calíope nace en San Cristóbal después que regresamos de cursar estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, un 21 de julio de 1967. El doctor Sócrates Barinas Coascot me pide que, como yo acabo de regresar de una escuela de teatro, que haga algo para las fiestas patronales. Lo que se me ocurre es hacer un grupo de poesía que declamaba al unísono, y me valí de 8 muchachos de aquella época: Fran Álvarez Valdés, Rafael Norberto Pérez, Mitalia Pérez Libar. Había 2 muchachos de la emisora, Fran Nieses. Éramos 8 en ese total, eran 8 y yo, pero yo no declamaba nunca, gracias a Dios. Ramón Boleguer entra después. Sí. No, tampoco. Los fundadores eran esos, Inés Díaz son de los fundadores, Pura y Margarita Díaz. Son de los fundadores de Calíope de 1967. Hacemos esa primera aparición el 21 de julio en la gobernación de San Cristóbal. A partir de ahí empezamos a caminar por todo el país, y donde quiera que llegábamos se institucionalizaba el otro día un grupo de poesía coreana, que era como se llamaba. Cuando queremos empezar, buscamos todos un nombre, como siempre lo hacemos. Vamos a ponerle Duarte, no Colón, no, bueno, Enriquillo, todos los nombres del mundo. Y Sócrates Barinas se acerca y me dice: ¿por qué no le ponen Calíope? Yo, que vengo recién graduado, todavía estoy más perdido que el hijo de Limber. Y me dice, digo: doctor, ¿pero qué es eso? Dice: Calíope es la diosa de la poesía épica y heroica, musa de la elocuencia y una de las 9 musas de la mitología griega. Y ustedes van a hacer poesía épico-dramática. Ahí se creó Calíope. Entonces, Calíope no es de Servio Uribe. Calíope es de Sócrates Barinas Coascot. Seguimos trabajando por todo el territorio nacional, y en el 1979 hacemos nuestra primera salida al Madison Square Garden de New York. Dicho sea de paso, somos la única agrupación teatral dominicana que se ha presentado en el Madison Square Garden. Y seguimos trabajando. Luego nos invitan de la Universidad de Costa Rica, San José. Trabajamos en un festival cultural donde había alrededor de 50 naciones.
cogimos el tercer lugar. Y con la buena suerte de que nuestra prensa, muy buena por cierto, no dijo esta boca es mía. Un tercer puesto donde está Estados Unidos, está Rusia, está Inglaterra, bueno, todos los grandes países del mundo en un festival cultural en Costa Rica. Luego vamos a Panamá, México. El doctor Barinas, cuando fue embajador en México, nos llevó a México y tuvimos que fuimos por 2 recitales y tuvimos que dar 10. En todo, caminamos casi todo México trabajando a nombre de República Dominicana. Hoy Calíope, el 21 de julio pasado, debo decirlo con mucho pesar, mandé invitaciones, sobre todo a las autoridades y a parte de los muchachos que se les olvidó distribuirla. Calíope cumplió 50 años. Única agrupación teatral en República Dominicana que sin recursos de ninguna índole, de ninguno de los estados que ha habido desde 61 para acá, no hemos tenido nunca el apoyo de ninguno de ellos y somos la única agrupación de su género en cumplir 50 años en el arte ininterrumpido. La historia de Calíope es breve. Ya nosotros no hacemos prácticamente declamación coral, porque la declamación coral la llevamos al teatro. Ahora estamos haciendo teatro histórico, porque en nuestra mente y los componentes de Calíope de hoy, antes eran muchachos que les gustaba eso. Hoy son actores profesionales graduados en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces estamos haciendo teatro histórico. Acabamos de escribir un libro de 6 obras históricas que, señores, excúsenme, pero tengo que ser honesto conmigo. Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, para los fines de Calíope no existen. Quien está patrocinando todos los trabajos históricos que se están haciendo en todo el país, sobre todo en la frontera, es el Ministerio de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de las Fuerzas Armadas. Estamos trabajando, ayer precisamente regresamos de Duvergé, donde pusimos la obra Los Prohombres de la Patria. Es un trabajo que trata la restauración y la independencia nacional teatralizada, todo en teatro. Estuvimos en un pueblecito de la frontera llamado Guayajayuco, dentro de Haití. Luego vamos ahora con Sánchez, que la escribimos también para los fines, para El Cercado. Luego vamos a Montecristi y terminaremos con la restauración de la República en Santiago el 23 de marzo. Todos los trabajos que realizamos son históricos. Nos pusimos como meta, ahora que tenemos tan buenos ambientes con los hermanos del oeste, estamos cultivando la dominicanidad alrededor de toda la frontera de República Dominicana. Ese es otro hecho que solo Calíope se ha atrevido en este país. Yo quiero pedirles a ustedes, san cristobalenses, como les dije, la dotación de Calíope ahora es actores profesionales. A la mayoría tengo que pagarles. Podemos hacer alguna cosa, pero ellos trabajan porque esa es su profesión. Escribimos una obra que es un homenaje a la mujer dominicana. Se llama Mujeres Indómitas y ocupamos 5 periodos de la historia dominicana. Empezamos con Anacaona y los problemas con Nicolás de Obando. Seguimos con María Trinidad Sánchez y la independencia. Es la mujer dominicana de más incidencia en la independencia nacional, María Trinidad Sánchez. Luego seguimos con la primera educadora dominicana, Salomé Ureña de Enríquez. De Salomé Ureña vamos a 1965 con la mujer de abril, la incidencia de la mujer en la Revolución de Abril. Y terminamos con Mamá Tingó. Son 5 mujeres en escena, pero interrelacionadas
en un solo contexto que no tiene intermedios ni tiene variantes, es consecutiva. Esos trabajos, esa obra, yo quiero ponerla en San Cristóbal. Yo quiero ese homenaje para la mujer dominicana en mi pueblo, en San Cristóbal. Quiero decirles que lo que deseo es que ayuden, que nos ayuden a que en el Politécnico Menor o en la cancha Ciro Pérez pongamos este montaje, y no tiene tanto costo que no se pueda sufragar allá mismo, es decir, que se le coloque entrada a los sancristobalenses, que vendan, compren las entradas para que nosotros podamos llevar esta obra. Estuve hablando con el síndico para los 50 años de Calíope y no me fue posible. Migdalia Pérez Nival tuve que llamarla, que está en Monteplata, donde acabamos de, ahora que decía Dagoberto, de las cosas que se han perdido y de las calles que no se le ponen a las personas merecidas. Hicimos un trabajo para Monteplata sobre 3 generales que la gente no se imagina ni siquiera que eran generales, ni mucho menos independentistas, y están en 2 calles abandonadas aquí en Villa Consuelo. Son Marcos Sadón y ¿cómo se llama el otro? Eusebio no, ahora se me dio el nombre. Eusebio Mansueta y Rufino Álvarez. Nosotros recabamos esos 3 generales, lo presentamos, lo llevamos a Monteplata y presentamos la historia de esos 3 generales, que los propios monteplateños no la conocían, porque nuestra historia, como dice Dagoberto, mientras menos viejos hay, más rápido se pierde. Vamos a ver si podemos lograr que lo que él pide, estas historias que hacemos así, se conozcan y que no perdamos nuestra perfecta y verdadera identidad. Yo nací en San Cristóbal, soy san cristobalense, pero más que san cristobalense soy dominicano. Y si Juan Pablo Duarte resucita, tiene que pelear conmigo a ver cuál de los dos es más dominicano. ¡Coronel! Y yo quiero ahora dejarle a ustedes con las palabras del mentor de estos encuentros, el periodista José Pimentel Muñoz, con el aplauso de ustedes. Los grandes artistas interpretan canciones en su show y las repiten en sus diferentes actuaciones, siempre las mismas canciones. Lo único que hacen es que le cambian el orden. En una ocasión, Selvio Uribe provocó sensación en este foro con una exposición que realizó sobre San Cristóbal. Yo quiero que él repita algo de lo mismo, que lo amplíe, porque es un tema de gran significación. Yo quisiera que él en primer lugar me explique cómo ingresó a él a ser operador de telecomunicaciones, ese primer trabajo que él tuvo, pero en el correo, no en el otro sitio, en el correo comenzaste. Señores, yo comencé en el correo como mensajero de correo y telégrafo, pero hubo un incidente en la central privada del Generalísimo Trujillo en San Cristóbal, que estaba precisamente en el correo y nadie sabía qué era eso, y hubo un incidente con un muchacho de Neiva y otro de Santiago, eran cabo y sargento, se fueron a los puños, sacaron puñales, sacaron pistolas, lo sacaron a los 2, y el tercer operador que había era un muchacho de Samaná y estaba sufriendo tuberculosis y se fueron. Y yo, como mensajero, me senté en la central sin saber lo que hacía, y la primera llamada que cae en la central, yo contesto con más miedo que vergüenza: a sus órdenes, señor. Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Dice: ¿y quién me habla? Digo: operador Uribe, señor, yo era mensajero. Dice: comunícame con fulano de tal. No le voy a dar el nombre.
Y yo, negro, 16 años, de las cosas que se dijeron me puse cenizo. Porque era una dama, y él y la dama empezaron a hablar, y las palabras, yo me estaba ruborizando de forma tal con 16 años, que imagínense. Esa fue la primera llamada que yo le pasé a Trujillo. ¿Intimidades de ellos? Intimidades de ellos dos. No. Óigame, vamos a entrar muy sencillo. Él lo primero que él le dijo, ¿cómo está tu madre ese cuero? Y ella le contestó, mira, viejo del diablo, yo ya a ti no sé. Ya no sé qué. Y empezaron por ahí, y imagínense lo que continuó. ¿Sí? Ahí se queda. Ahí yo tuve una experiencia sumamente difícil, y fue con mi amiga difunta Josefina Pimentel Bobes. Ella era gobernadora y fue a la central, y en la central no podía entrar nadie porque la gente no sabía cómo Trujillo se enteraba de las cosas. Decían que era brujo, aquello, el otro. Había un departamento que se llamaba Monitora. Habían 3 monitoras, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. Era un sistema que usted levantaba un teléfono y automáticamente caía sobre una grabadora. Y se grababa todo lo que nosotros decíamos, todo. Y entonces se hacían 2 boletines, uno a las 8 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Iba un teniente a retirarlo, y así Trujillo se enteraba de todo. Y ella quiso entrar y le paramos la puerta. No puede entrar. Yo soy la gobernadora, lo siento, pero no puede entrar. Y discutimos, y luego, un 20 de diciembre, Trujillo llama y me dice, ¿comunica con Fefita? Inmediatamente, señor. Oye, Fefina, ¿cómo está el pueblo? Muy bien, señor, todo está muy bien, maravilloso, muy alegre. No sé, Trujillo tenía cosas que no las entiendo. Me da un timbrazo y me dice, ¿quién habla? Operador Uribe, señor. ¿Ah? ¿Y cómo está el pueblo? Digo, señora, aquí hay mucha gente que está pasando, diciendo que no tiene con qué pasar la Navidad, pasando hambre. Le dice, ¿cómo te llamas, Fefita? Oye, Fefita. Dije, la gran puta, desgraciado, ¿por qué tú me hablas de mentira? Y por ahí empezó. Mi enemiga de por vida. Nos encontramos después en la Academia Militar Batalla de la Carrera, siendo los 2 profesores. Ella de diplomacia y yo de dicción e historia dominicana. Selvio, pero tú hiciste un conteo de cuántas mujeres tenía Trujillo en San Cristóbal, de acuerdo a la llamada que tú recibías. No diga el nombre, pero háblanos de eso. Nombre no voy a decir nunca, pero puedo decirle que yo conté en San Cristóbal 28 mujeres de Trujillo. Y todas esas damas recibían semanalmente 2.000 pesos. Yo cobraba primero, eran 27 pesos, pero yo muchacho y malcriado hasta más no poder, un día tuve una discusión y dije 4 o 5 malas palabras y dije me voy. Fue una discusión que tuve con el difunto coronel José León Esteves. El día que se casa con Angelita, él se va a Santa Hacienda María a celebrar, pero antes de ir llaman en la noche, que realmente dio una fiesta en Hacienda María, y le dice doña María, oye, Rada, no, capitán, que Ita se va a casar y va para allá y se me importa un pepino, borracho. Y entonces se va y
sigue su fiesta, se casa Angelita y se van para allá. Y por la mañana yo presiento que Trujillo no está en San Cristóbal y me están llamando, pero no es de la caoba. Y cuando estoy en el sanitario esperando, cuando contesto me dieron un concierto de malas palabras, era León Esteves. Y empezó a decirme malas palabras y lo primero que me dice, operadorcito, digo, soy un operador. Malcriado, digo, no soy criado.